comentábamos por qué era importante revisar la literatura, por varias razones, ¿no? En principio, si uno está tratando de dar respuesta a un problema práctico en el aula, ya sea tú como docente, tú como alumno, si preparas un artículo o temas, o si cumples con los requerimientos de titulación, o simplemente una asignación, es indispensable revisar la literatura. Sí. Los tipos de revisiones. Tres, perdón. Justo aquí estábamos, ¿no? En esta parte, cuando decíamos que la revisión de la literatura la vamos a encontrar así de estos tres modos. La revisión de la literatura es por lo general una introducción al estudio publicado que estoy leyendo, en donde voy a encontrar las ideas actuales e investigaciones que forman parte de mi marco teórico. Por lo general lo vemos en todos los artículos que leemos. Ahí hay una sección que se llama marco teórico, marco conceptual, revisión de la literatura, o en algunos casos solamente lo llaman introducción. Pero lo que vamos a encontrar en esta sección es ese resumen de las ideas actuales e investigaciones que son parte del marco teórico del estudio completo, ¿no? Otro tipo de revisión me lleva a hacer un metaanálisis, que es un sondeo sobre artículos de un tema, y el cual es, como comentaba el viernes pasado, es en sí mismo un producto de titulación, ¿no? Un metaanálisis que por lo general se usa mucho más en las áreas de ciencias de la salud, según yo he observado, según lo que he sondeado, se utilizan más en esas áreas. Y la investigación bibliográfica como un tipo de investigación en la cual estudias textos en un área específica como mero dato de análisis, a lo cual se llama revisión crítica. Y es lo que vamos a encontrar, como preguntaban el viernes pasado, por lo general en los reviews, ¿no? Aquí hay revistas especializadas en trabajar este tipo de textos, ¿no? Las revisiones críticas. Y bueno, ¿cuáles son, cuando nosotros revisamos las investigaciones, cuáles son sus beneficios? En principio, pues tienes unos beneficios principales, ¿no? Con los cuales arranca, que representan una instantánea de lo que pasa en torno a un tema. Es difícil que tengamos ¿cómo diríamos? Una idea general de lo que ocurre. Básicamente solo es un panorama, porque no podemos investigar todo. A veces se intenta hacer esto, pero es imposible, ¿no? Cada día se publican más cosas, no es posible revisar todas las fuentes de donde proviene la información, y además existen lenguas que yo no conozco y hay sitios donde yo no tengo acceso. Estas serían todas las limitantes, ¿no? Respecto de la revisión de las investigaciones. El beneficio es que me dice en el momento qué está pasando, así como les contaba el viernes sobre prepararte un guiso. Bueno, ¿qué hay en torno a ese sabor que le voy a poner? ¿No? Nada más. No tengo posibilidad de agotar lo que se sabe de un tema, y esto es lo que, por esto mismo, ningún trabajo de investigación es capaz de agotar lo que se sabe de un tema, y pues lo único que tratamos de hacer es integrar artículos de una manera significativa, que me den una idea de lo que ocurre y que yo esté seguro de lo que estoy hablando. Tiene dos beneficios. Primero, yo sé qué está pasando en torno al tema, pero también nos da respuestas a las preguntas que me he planteado. ¿Qué está pasando? Pues sí, hay tantas personas que lo han investigado y por lo tanto
tengo una idea de lo que voy a hacer. Pero en muchas ocasiones no hay respuestas claras. Otra vez por lo mismo, por la limitante de que no podemos agotar, ¿no? Entonces no hay una respuesta clara y a veces eso nos lleva a renunciar. Y a veces las respuestas que encontramos en la revisión de investigaciones tienen un fin práctico. Nosotros logramos ver hacia dónde podría dirigirme, ¿no? Y cuando encontramos resultados conflictivos entre estudios, entre diferentes trabajos, eso son dos cosas. O de nuevo, renuncio, decir, ay, no, no se ponen de acuerdo. O ese es el punto de partida, ¿no? Por lo tanto, en una revisión crítica podemos decir eso es que nadie se pone de acuerdo. A veces las mismas muestras tienen diferentes resultados. eh, Difieren los procesos o los materiales usados en el tratamiento. Y eso no sería un punto para desalentarnos, ¿no? Sino todo lo contrario. Es decir, bueno, si existen estos procedimientos, ya vi que hay 5 procedimientos para llegar al mismo resultado o un proceso efectuado en diferentes lugares, ejecutados con las mismas reglas, produce resultados diferentes. Entonces, ¿qué está pasando? Desde ahí esa sería una pregunta de investigación. ¿Qué ocurre entre estos dos procedimientos en este lado y en este lado? ¿Cuáles son las limitantes, ¿no?, a las que se enfrentó tal proyecto de investigación? Pues entonces, ahí ya estaría nuestra primera pregunta. Bueno, esta revisión de la literatura nos va a llevar a algo que es muy importante, ¿no? Yo tengo que leer un montón de cosas, muchas, muchas cosas. Y entonces, una recomendación, el siguiente tip de la importancia de organizar las fuentes es esto. Que una vez que yo redacte mis fuentes, que yo encuentre mis fuentes, yo puedo empezar con mi redacción de mis antecedentes de investigación. Y eso viene de la revisión de datos, de artículos y de otras fuentes, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo nada más, este es el que yo estoy utilizando ahorita para mi trabajo en el doctorado. Yo tengo una lista hasta el momento, déjenme la tengo abierta nada más para contarles. Estoy muy atrasado con mis fuentes. Bueno, en realidad ya utilicé las que necesito, ¿no? Pero tengo la intención de sacar alguna revisión crítica de lo que se hace en el tema. Y hasta el momento tengo, a ver, déjenme ver, tengo 430 artículos, ¿sí? Y aquí los estoy clasificando, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Eh, Me hice una tablita sencilla de Excel. Esta es una recomendación, ¿no? Uno de los tips. Yo trabajo con un área que son los paisajes lingüísticos, entonces, y todo lo que implica el lenguaje en el espacio público, ¿no? El lenguaje que se ve en las calles, en negocios comerciales, nombres de calles, nombres de edificios, nombres de escuelas, etcétera, ¿no? Es decir, el lenguaje oficial del gobierno y el lenguaje que usa la gente, por ejemplo, en la creación de los negocios, ¿no? Y en la fraseología comercial. Todo ese contraste para ver cómo la lengua está utilizada por cierto grupo. Entonces, tengo que trabajar con tres conceptos importantes, ¿no? Que vamos a encontrar
mi concepto de paisaje lingüístico, el crematónimo es todo aquel elemento nombrado por el hombre, y los ambientes virtuales, que es lo que están viendo en la última diapositiva, que también entra, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo es clasificar en la tabla de Excel, por perdón, por apellido, ¿no? En el orden, el año. Esto nos pudiera quitarnos un poco de tiempo. Aparentemente nos quita tiempo. En realidad no. Yo no lo estoy viendo así, porque es una manera de entender bien, de organizar bien las fuentes. Entonces yo lo tengo marcado por años, o tengo marcado por los títulos del trabajo, sin información adicional. ¿A qué corresponde? Si es un artículo, si es una obra de consulta, si es una enciclopedia, si es un libro colectivo, etcétera. ¿Cuál es el área en la que se inscribe? Porque cuando yo redacté mis antecedentes, yo tuve que decir que hay tantos trabajos centrados en paisaje lingüístico, tantos en crematónimo y tal. Están clasificados por área. Y entonces, esto mismo, si hay algunos temas adicionales que yo pudiera ir resumiéndolos, una vez que trabajo con marcos teóricos, ya voy a ir viendo cuántos de ellos mencionan el mismo concepto, ¿no? El lugar en el que se publican. Esto me permite tener una información sobre, bueno, de corte geográfico, cuál es el objeto de análisis, y no se alcanza a ver la siguiente columnita, la última, pero son las metodologías utilizadas, y con eso es suficiente. Entonces yo puedo organizar, si voy a organizar mis antecedentes por criterios cronológicos, pues simplemente pongo del más antiguo al más actual, o viceversa, según vaya a ser mi criterio. Cuáles son los temas que más se utiliza aquí en el marco teórico, en qué lugares se ha publicado más, cuáles son los objetos de análisis más comunes y cuáles son las metodologías. Esto ahorita ya me dio una visión completa, yo puedo decir que completa, de los 430 artículos que tengo en la, ¿cómo se llama? En mi base de datos. Tengo ya organizados, o sea que tuve que revisar el abstract, el artículo mismo, para determinar cuáles son los conceptos clave, cuáles son las metodologías, etcétera. Tengo al momento clasificados 270. 270 artículos. Me faltan un montón, me faltan 160. Bueno, pero ya llevo casi el 60%. Bueno, pero para los que me interesan ya están todos, ¿no? De hecho, todos los que hablan de paisaje lingüístico ya los tengo. Entonces, en mi redacción de antecedentes, yo ya pude organizarlos como a mí me es el principal elemento para que ustedes arranquen con su trabajo de investigación, para que puedan tomar la decisión, para que puedan ver a partir de los trabajos que ustedes están citando en los antecedentes, tomen una decisión de decir cuáles son los que más interesan en cuanto al contenido para el marco teórico. Entonces, ¿qué son los antecedentes? Pues son, según hay dos fuentes, ¿no? Que es una revisión actualizada, es una revisión actualizada de bibliografía sobre mi problema de investigación. O sea, no es el tema en general, no es el área, es mi problema de investigación. Deberá contener resultados o hallazgos de estudios preliminares, nacionales o extranjeros. Cualquier cosa, artículos, tesis, para el nivel para el formato de citación de APA en la actualidad, ya no está permitido utilizar tesis de maestría, de licenciatura, perdón, como parte de tu marco teórico, aunque sí las puedes utilizar en los antecedentes, es decir,
bueno, al nivel en el que estoy trabajando, hay tantas personas en el mismo nivel, con el mismo tema que han trabajado en tal y tal y tal universidad, etcétera, ¿no? Con esos trabajos de tesis en los antecedentes, no en el marco teórico. Otra es que también se le llama estado de la cuestión. Y aquí me gusta más la definición de Retamoso, puesto que nos habla de esto, ¿no? El de arriba nos habla de actualizada, ¿no? Actualizada, ¿qué quiere decir? Según el área, sí, según la disciplina de la que se trate, vamos a encontrarnos con ciertos números. Sin embargo, de manera estándar, se considera que tus fuentes, o sea, ¿qué se considera actualizado? Dirías, bueno, pues algo que lleve alrededor de 10 años en español, 5 años en inglés y 15 años en alguna otra lengua, ¿sí? Entonces, actualizada, entonces vamos a tener en inglés aproximadamente 5 años, en español 10 y en otra lengua 15. Esto depende mucho de la disciplina, por supuesto, ¿no? En las ciencias médicas creo que ni siquiera utilizan el de las otras lenguas, o es máximo 10 años, ¿no? Por lo que implica, ¿no? La actualización de contenidos. A menos que se trate de un clásico en tu disciplina, ¿no? Entonces, no sé si alguien trabaja, bueno, yo no sé de tantos temas de física, pero si alguien trabaja, no sé, tengo, a ver, aquí hay un libro enfrente de mí, no sé, Heisenberg, ¿no? Ahí tengo a Heisenberg y a Schrödinger. Bueno, si alguien trabaja con esto, si dice, bueno, estos personajes son clásicos en esta disciplina, pues entonces puedo utilizarlos a pesar de que sean de 1932, dice ¿no? El principio de incertidumbre. Ok, bueno, si ese es un clásico, sí se puede utilizar, no hay ningún problema. Así como un filósofo cita sin problema a Platón, ¿no? Puesto que es uno de los pilares de sus teorías, o pueden citar a Kant del siglo XVIII y así. Solo en el caso de que sean clásicos. Sin embargo, para tu revisión actualizada debería ser así. Pero algo que también es importante sería unir esto, ¿no? Que es una revisión breve. Ajá, pues lo único que estás haciendo es explorar, ajá, los principales problemas en el tema que estás trabajando. ¿Para qué sirven? Pues nos muestran que un tema ya fue tratado por otros autores y a la vez evidenciar que hay algo que aún no se ha dicho, ¿no? O que está por conocerse respecto a ese tema. Otras que muestran el estado actual del conocimiento de un determinado campo. El estado actual en un campo con algunos estudios que muestran algo relevante y actualizado de nuevo. Las tendencias, núcleos, vacíos, enfoques, escuelas y avances. Depende de otra vez del objetivo de mi trabajo, el tipo de antecedentes que voy a armar, ¿no? Y es una fuente clásica en las ciencias sociales, pero que según ellos, según los autores, aplica a cualquier otra disciplina, es que nos ayuda a no investigar sobre un tema que ya se haya estudiado a fondo. También nos ayuda a estructurar más formalmente la idea de investigación, seleccionar una perspectiva. Ok, entonces, ¿para qué sirve armar mis antecedentes? Como habíamos comentado el viernes, puede ser o una sección de tu trabajo, un capítulo aparte o una sección de la introducción. No investigar un tema, estructurar y seleccionar una perspectiva. Sí, para eso nos sirve. Básicamente nos sirven para tomar decisiones, ¿no? Si lo vamos a dejar así. La estructura puede ser esta. Esta es la ideal. En muchas ocasiones solo se utilizan antecedentes teóricos, ajá, que son las teorías sobre mis variables de investigación a nivel nacional, regional o internacional, y son teóricos. Yo en mi caso puse aquí como los orígenes de la didáctica, los
principios de la acústica, no sé. Y el otro criterio, bueno, van a ser los criterios, ¿no? Si son teóricos, si son geográficos, y tú ya ahí decides cómo los vas a organizar. Si en un criterio cronológico, en el cual no importan los apellidos, en un criterio, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Temático y onomástico, ¿no? O sea, con los apellidos. Entonces, tus antecedentes pueden ser estos dos en cuanto a estructura. O pongo pura teoría o a nivel geográfico, ¿no? Y los criterios de estilo, ¿no? De estilo, no los tengo aquí. En cuanto a criterios de estilo, yo voy a tener el cronológico por fechas, el onomástico, que son por nombres, y el criterio temático, que se parece mucho al teórico, ¿no? Ok, esto es en cuanto a estilos, cuando ya estás redactando, ¿cómo los vas a organizar? La estructura de la sección de tu trabajo tiene que tener esto, tiene que estar estructurado de esta manera, ¿no? Idealmente. Y bueno, pues esto, una vez que yo trabajé con mis fuentes, pues a mí me lleva a hacer la investigación documental en la cual yo voy a encontrar cómo se manejan las tablas, cómo se manejan las figuras, o sea, yo ya voy tomándolas como ejemplo. Si de ahí, de lo que yo ya investigué en mis fuentes previas para revisión de literatura, ya me lleva a hacer la investigación documental, en el que yo ya sistematizo, creo que aquí está la parte clave, ¿no? Porque yo ya sistematizo, recolecto, analizo e interpreto la información. Ya no solo los pongo como esto es lo que se ha hecho, sino esto es lo que se ha dicho, ahora sí, ¿no? Entonces, aquí ya no se limita a recopilar información, sino que la persona que investiga ya interpreta y procesa esa información o la usa para sustentar una idea. Bueno, perdón, aquí está muy larga mi cita, pero esto básicamente ya es el armado del marco teórico, ¿no? Esta investigación documental. Porque dice, la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental de cualquier especie, o sea, implica enciclopedias, diccionarios, manuales, libros colectivos, artículos y cuestiones audiovisuales, ¿no? Como videos y audios, ¿no? Conferencias. Bueno, creo que aquí está, no está además. Bibliográfica, hemerográfica y archivística. Bueno. Y por último, la investigación documental ya nos lleva a la consulta de documentos para armar nuestra sección teórica, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de los antecedentes? Pues debes describir el proceso de construcción de los antecedentes, cómo lo hiciste. Para esto se revisaron tantos artículos, etc. O sea, 2, 3 líneas y ya está. Indicar con qué variable o categoría de la investigación estás trabajando. ¿Sí? Criterio, ¿no? Otra vez, los voy a ordenar por orden alfabético, por orden temático, por orden cronológico. Y entonces yo indico apellido del autor y el año. Como se dan cuenta, aquí no aparecen páginas, ¿no? Aquí todavía no puedo poner páginas. De preferencia no se ponen páginas. Porque como yo solamente estoy citando qué se ha hecho, Rodríguez 2020, Astudillo 2015, pero todavía no expreso sus ideas. Las ideas ya las expreso en la redacción del trabajo. Puedo poner el título de la publicación, ¿no? No sé,
no sé, Richard Feynman en su 1962, en su libro, conferencias, 4 conferencias, no sé, no recuerdo alguna vez haber leído ese librillo, 4 conferencias sobre algo, ¿no? Puedo poner el título, pero no es necesario, ¿no? Y puedes hacer una breve descripción de la problemática que está abordando, hacer una asociación con tus objetivos y dices qué es lo que vas a estudiar después, ¿no? Si hay conclusiones, etcétera. Esto ya no es necesario, ¿no? Esto es cuando es una sección, nada más. Por lo general nos quedamos hasta esto, hasta explicitar los objetivos de estudio, puesto que se tiene que ver que lo que estás diciendo tiene que ver con lo que tú te estás planteando, ¿no? Con el objetivo general. Y bueno, pues ya nada más aquí el punto importante es eso, seleccionar y delimitar tu tema, copiar información, elaborar tu esquema, analizar tus datos y redactar tu informe de investigación. Eso sería empezar desde el centro, ¿no? Y yo no puedo, otra vez, yo no puedo delimitar mi tema si no hay una lectura concienzuda del tema. Aquí entonces los datos pues van a tener que presentarse en tablas y figuras. Para los sistemas actuales de citas solamente se mencionan así como tablas y figuras. Ya no hay esquema, diagrama, foto, mapa, etcétera, que se hacían antes, ¿no? Era muy complejo. Son figuras y tablas. Las figuras van a representar todo aquello que no sea numérico y las tablas todo lo numérico. Bueno, de aquí entonces tenemos que elegir un sistema de citas. Bueno, voy a hacer una pausa por si alguien tiene algún comentario, puesto que creo que fue muy rápido esto que les dije. Les cuento esto porque personalmente pienso que si no hay una buena sección de antecedentes, estoy revelando en principio, en primer lugar, cuando no hay una buena sección de antecedentes, es que el marco teórico posiblemente tenga alguna deficiencia, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Sugerir algo. Pues parece que no hay dudas ahorita. Ok. Sí, maestro. Bueno, Eduardo, creo que abriste tu micrófono, ¿no? Creo que no. Bueno, con respecto a los sistemas de citas, pues vamos a encontrarnos en promedio unas, no sé, ni siquiera calcular el número, pero sí son más de 20, ¿no? Seguramente, más de 20 sistemas de referencia. Pues, bueno, ¿y cómo voy a citar? A citar en qué sentido, ¿no? Es decir, aquí viene una confusión común, ¿no? El de confundir el sistema de citas y el estilo de redacción. O sea, el mismo, bueno, yo el que conozco más y es el que más se utiliza, es el sistema APA, ¿no?
Y dependiendo de la disciplina en la que estés, no sé, por ejemplo, los sociólogos utilizan mucho el AMLA y ¿quién más? Los antropólogos utilizan mucho el MLA, ¿no? Los médicos utilizan mucho el sistema Vancouver y así cada uno de ellos tiene alguno en especial, ¿no? Pero cada uno de los sistemas, yo voy a poner el ejemplo con Maestro, APA. perdón por la interrupción. Lo que pasa es que no sé si está compartiendo pantalla porque no se ve. No, no, aún no. Ah, ok. Perdón. Sí, está bien. Les decía, si nos quedamos, por ejemplo, con el sistema APA, tiene reglas para decirnos cómo vamos a poner las fuentes, pero también tiene tiene una reglamentación para decir cómo vamos a escribir, ¿no? Incluso nos dice si vamos a utilizar comas, si no vamos a utilizar comas, comillas, etcétera, ¿no? El tipo de oración, el tipo de párrafo, incluso, ¿no? Que nos indica el formato. Entonces, una cosa sería entonces el estilo y otra el formato. El formato de cita y el estilo de redacción, que pueden ser lo mismo, ¿no? Las normas APA nos van a dar las dos cosas, cómo redactar y cómo referenciar, ¿no? Que serían las dos, citar y referenciar. Entonces, ya en el estilo de citación nos va a indicar que tenemos el llamado párrafo textual, el párrafo de bloque, el párrafo introductorio, la cita en bloque, la cita introductoria, la cita parentética, pero esos ya son estilos, ¿no? Y uno los puede ir combinando como se le antoje, ¿no? Tenemos, les digo, déjenme ver, sí, ya se abrió, ya está. Ok, entonces cada sistema de referenciación nos va a dar diferentes estilos. Este es el más conocido de todos, ya entró la 7ª edición hace 2 años, en 2020, marzo de 2020 empezó a utilizarse. Se publicó en 2019, pero empezó en marzo de 2020 en las universidades estadounidenses y poco a poco se está adoptando, perdón. En cuanto a uso, ¿no? En popularidad, tendríamos el primero, el APA, y luego el Harvard, que es más utilizado por economistas, por gente de las ciencias financieras. El MLA, que curiosamente los lingüistas no usamos, ¿no? Utilizamos más APA que el de lingüística, y lo utilizan más los antropólogos. El Vancouver para los médicos, el Turabian, que son mucho más específicos para ciencias sociales, el Chicago, también para ciencias sociales, el ISO 690, que es este sistema de citas en latín, ¿no? El Confere, el Opere Citato, Loxit, etcétera, ¿no? Que utilizan mucho los filósofos y abogados, que es como muchas notas a pie de página. Este es el que se utiliza en el área de las ciencias, ¿no? O se debería utilizar en el área de las ciencias, el CSE, y hay unos muy específicos, ¿no? Que no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Son cuestión de que uno lleva un punto en lugar de una coma, uno no lleva coma, o en una va
invertido el año y con respecto al lugar. Y, o sea, son cositas mínimas que cuando uno se las revisa y tiene que aprender, dices, bueno, si ya me sabía uno, nada más por esto nos quita mucho tiempo. Pero hay específicos, ¿no? El que utilizan los físicos, ¿no? El American Institute of Physics, ¿no? El American Council of Chemistry, American Chemistry Engineering, el de los ingenieros, el de los sociólogos, y aunque los sociólogos están en ciencias políticas, hay uno específico y las mismas universidades han desarrollado uno propio. No lo sé si para cada facultad exista uno, pero la UAM se rige por uno general, ¿no? Pero cada facultad, yo por ejemplo conozco el único que conozco es el de la Facultad de Lenguas, que es una fusión entre APA y Harvard, ¿no? Que es el modelo que se sigue dentro de la Facultad de Lenguas y que ellos lo llaman como el APA Harvard. No sé si sea legal eso, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con los gringos, ellos te demandan por todo. Y si se están fusionando ambos sin consentimiento, pues eh, pues no es correcto utilizarlos. Entonces, uno tiene la libertad en la Facultad de Lenguas de utilizar el formato APA, el formato APA, ¿no? El que ellos han desarrollado, o el oficial, ¿no? Porque el que han desarrollado no es oficial, pues ni siquiera está publicado. Pero una vez que ustedes deciden cuál va a ser su sistema de referencias, pues a trabajar con esa, ¿no? Bien, el tiempo no es suficiente para comentarles, para decirles, bueno, así se cita, así tienes que citar una fuente, así tienes que referenciarla. Esto toma mucho más tiempo, ¿no? Mucho más tiempo conocer esto, por lo cual, pues ahí, si ya tienen conocimiento, si tienen algún manual y lo pueden utilizar perfectamente, pues úsenlos. Si no, pues hay cursos en los cuales pues te enseñan a utilizarlos, a redactar, a determinar cuál va a ser tu estilo de cita, cómo detectar plagio y todas estas cosas, ¿no? Que son importantes también para la redacción. Bueno, no sé si de aquí alguien tenga pregunta. Esto es con respecto a los temas de citas. Y quien ya terminó un trabajo de investigación, quien ya está terminando, quien ya está por cerrar un ciclo, pues también tienen que pensar en concluir, ¿no? Ese trabajo. Y les había puesto ahí la distinción o la gran diferencia entre resumir y concluir. Pues creo que es bastante evidente la diferencia. Algunos dicen, bueno, yo no veo ningún problema en distinguirlos. Sin embargo, cuando hacemos la conclusión de nuestro trabajo, tenemos que resumir. La conclusión del trabajo de investigación lleva 3 cosas. Perdón, pensé que ya les estaba presentando.
Bien. Entonces, concluir y resumir, el acto de resumir no es más que una parte de mi conclusión. Cuando voy a cerrar mi trabajo de investigación, lo primero que necesito es concluir. Bueno, perdón, cuando voy a cerrar es porque voy a concluir, pero lo primero que necesito hacer es resumir todo el proceso, contar cuáles fueron los hallazgos. Entre los hallazgos encontré ciertas limitaciones, por lo cual sugiero, y esta sugerencia es importantísima, pues es lo que te da oportunidad de abrir o de generar una línea de investigación. Si estoy trabajando yo ya con una línea, pues lo que sugiero son las otras posibilidades de esa línea. Y si estoy trabajando algo nuevo, alguna propuesta nueva, pues eso me lleva a abrir, ¿no?, interrogantes, a dar sugerencias, incluso a dejar preguntas de investigación, sugerir temáticas, y me convierte en uno de los referentes principales, ¿no? Cuando alguien más se interese en un tema como el que yo estoy haciendo, yo acabaré siendo parte de sus referencias. Insisto, dependiendo del nivel, yo puedo entrar a formar parte de un marco teórico o de un marco de antecedentes, ¿no? De un estado del arte. De eso depende esto último, ¿no? El que yo conozca limitaciones y sugerencias. Ok, de nuevo, entonces, resumo lo que yo he hecho, y el resumen se construye de dos maneras, ahorita les digo. ¿Qué encontré? De eso que falta hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué falta hacer, pero por qué? ¿Por qué están los limitantes? Y sugiero cómo se deban trabajar. ¿Cómo voy a resumir? Pues hay dos maneras, ¿no? Primero, el resumen implica una comprensión del texto, comprensión cabal de lo que estoy leyendo, de lo que estoy conociendo, ¿no? Y se produce a través de dos procesos que son diametralmente opuestos. El primero es el método analítico, que es el ideal, ¿no? En el nivel universitario, en el cual no tengo sino que recordar lo que acabo de leer para poder ponerlo en mis propias palabras. El resumen consiste en generar un texto nuevo, ¿no? No en hacer un pastiche. Un pastiche es el que yo copio la primera línea y luego la tercera y luego la última línea, y entonces ya formé un texto que para mí es un resumen. O sea, cuando yo estoy leyendo un texto y uso un marcatextos y voy subrayando, y eso me parece interesante, esto también, eso me parece importante, ahora voy a hacer un resumen. Junto todo eso que fui subrayando, y eso es un resumen. Eso por ningún lado se le vería como un resumen, ¿no? Eso es un pastiche, ¿no? Busquen el significado de pastiche y no es más que un texto generado a partir de fragmentos de otros, ¿no? Básicamente sería como hacer un Frankenstein, ¿no? De textual, pues que yo tomo un pedazo de aquí, otro pedazo de acá, y ya, se supone que eso es mi resumen. Eso no es un resumen. El resumen implica generar un texto nuevo, con mis propias palabras. El otro método es mucho más de guía, es un método comparativo por guión, en el cual pues tengo preguntas clave o preguntas guía que me van a ayudar a construir el resumen. Pero el ideal es el primero, ¿no? El método analítico. Si yo voy a comentar algo en mi redacción de mi trabajo, no puedo, o no debo, sino expresar con mis propias palabras aquello que estoy leyendo, ¿no? Y que me está sirviendo para justificar una idea, un punto de vista. Entonces, bueno, básicamente esto sería, pues hay técnicas, ¿no? Mire, para hacer un texto, para hacer un resumen simple, el de tipo analítico, que sería esto, preguntarse, ¿qué voy a hacer con mi texto? ¿Cancelo, generalizo, selecciono, construyo? Y si voy a hacer el otro, es básicamente el comparativo por guión,
básicamente se debe a toma de notas, ¿no? Y las notas se van a configurar en un material de trabajo de uso personal, pero todo resumen, sea analítico o sea por guión, debe ser un texto original, ¿no? Nuevo. Y eso es básicamente la aportación que haces en tu trabajo. Tampoco el trabajo de investigación debería considerarse, perdón por esto, para sonará herejía, pero un trabajo de investigación no es la gran cosa. Es decir, en el sentido de, con mi trabajo de investigación estoy descubriendo el hilo negro de algo o estoy solucionando el problema. No, un trabajo de investigación es una aportación. Por lo tanto, no debería preocuparme tanto en abarcar muchos temas, sino en quedar satisfecho de que lo que yo estoy haciendo está contribuyendo a que se esclarezca o que se enriquezca, se amplíe un tema en el área, ¿no? En la ciencia, ya sea ciencia natural o ciencia social. Pero es eso básicamente, ¿no? Se supone que a nivel licenciatura, el alumno debe ser capaz de saber investigar. Y saber investigar implica conocer metodologías, saber buscar bibliografía y expresarse a partir de ello, ¿no? En el nivel de maestría, el alumno debe ser capaz de generar una línea de investigación y, por supuesto, el ideal del doctorado es generar teoría, ¿no? Una teoría nueva. Con eso cerraría mi participación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna sugerencia a partir de esto. Sé que es muy rápido todo, en 3 horas no podemos trabajar lo que se ve por lo general entre 2 y 3 semestres, ¿no? Y bueno, ya estando en la carrera, en 2 o 4 años. Ok, ya hay una mano. Ok, Dulce María. Ay, gracias. Bueno, yo tengo una duda. Este, bueno, es acerca, igual estoy escribiendo mi tesis para obtener, pues sí, para titularme de la licenciatura. Y me causa como un poco de conflicto la parte, bueno, como usted dijo en la primera mitad de la conferencia que nos dio el viernes, pues la tesis es pues un proyecto de investigación que vas a tratar de exponerlo a gente cotidiana, vamos, ¿no? Hasta nos explicó que puede estar nuestra familia y cosas así. Entonces, hay partes de mi proyecto de investigación que, digamos, ocupa muchos tecnicismos que a lo mejor una persona cotidiana no lo pudiera entender. Entonces, yo me doy a la tarea de al momento de ir redactando, ir a lo mejor no tanto parafraseando, pero dar a entender el texto, a lo mejor que un autor lo dice de manera, digamos, químicamente, ¿no? Entonces, no sé si esa parte que yo estoy haciendo en la redacción se tome como plagio, o en ese es como, pues sí, una espinita, una piedrita que tengo en el... Ah, claro. El plagio es un tema delicado, puesto que yo puedo, esto que me acabas de contar, yo se lo podría contar ahora a un amigo, ¿no? Sabes que una chica del curso, Dulce María, dijo que cuando trata de redactar esto y esto y esto y esto. Ahí lo estoy haciendo textual, ¿no? Yo le cambio palabras y lo adapto, pero nunca dije que tú lo dijiste, estoy haciendo plagio. O sea, no pasa nada si yo parafraseo, si lo digo con mis propias palabras, pero tengo que dejar bien claro que no es mía la idea, ¿no? Pues simplemente con que
menciones, ¿no? Creo que lo hacemos de manera cotidiana, ¿no? Seguramente todos han hecho esto de decir, no, como dice mi tío tal, ¿no? Y sacas la frase de tu tío tal, lo cual significa que estás citando y lo estás citando textualmente. Y si no te acuerdas de cómo lo decía, ¿no? Que alguna vez dijo, lo cuentas con tus propias palabras, pero mencionas a la persona que te lo dijo y entonces estás parafraseando y ahí no incurres en ningún problema. La recomendación de cuando parafraseas es que también indiques la página. Si tal persona dijo algo en en el 2018, dijo algo, lo dijo en tal página. Porque si yo, revisor, quisiera enterarme de si entendiste o no esa idea, por lo mejor es una idea compleja y dices, bueno, yo quiero saber si la entendiste, voy a revisar el libro que me dices. Y tú me dices que lo dijo tal persona en 2018. ¿En qué página? Ah, es que no me acuerdo. Eso significa que yo le estoy poniendo trabajo al revisor en decir, pues lo dijo en 2018. ¿Qué página? No sé, pero si usted quiere comprobarlo, pues tenga que léase todo el libro. No, o sea, si yo pongo la página, bueno, voy a la página 78, y entonces digo, pues esto fue lo que leyó Dulce, y como que no encaja mucho la idea, es perfecto, ¿no? O sea, dice con sus palabras lo que dice la otra persona, ¿no? Entonces, eso es una recomendación, incluso en la paráfrasis, poner la página. Ok. O sea, siempre tener en cuenta como, pues sí, respetar esa aportación del autor, ¿no? O sea, que no atribuírmela, esa es la palabra. Ajá. Sí, 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 claro. Sí, Gracias. uno de los plagios más típicos es el que se le llama patch writing, ¿no? El patch writing, o el palimpsesto se llama en español, ¿no? El palimpsesto es cuando yo borro un texto, que eran textos que se hacían en la época medieval, cuando no había papel. Al pergamino le pasaban una hoja, una navaja, borraban el texto y volvían a escribir encima, ¿no? Entonces, el palimpsesto en la actualidad como tipo de plagio es cuando está en inglés el texto y lo pongo en español, y le cambio 2 o 3 palabras y entonces digo que es mío porque yo lo traduje. Ese también sería un caso de plagio. Ahí lo único que tengo que hacer es pongo, esto es lo que dice el autor y tengo que poner o una nota a pie de página o enfrente con corchetes lo que dice el original para poder contrastar. Ok, puedo hacer, por ejemplo, según el autor, su apellido, coma, año, y entre, me parece que es entre corchetes, lo que dice, Ujú. pues puntos suspensivos Sí, porque es parte del texto, y yo ya puedo decir, es decir, y ya empiezo a parafrasear o dar a entender esa parte. sí, puedes hacer dos cosas, o parafraseas lo que dijo y poner la página, o lo pones textual y agregas la traducción. Ah, ok. Ajá. O yo puedo poner la traducción y después, o sea, eso es lo que decía hace un rato con el estilo. Tú puedes ir jugando con cómo, ¿no? O sea, yo pongo mi traducción y después en el corchete el original, o cito en el original y pongo en corchete mi traducción, y así yo voy modificando, o lo puedo parafrasear, pero el punto es eso, lo que tú dices, darle crédito al autor. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su comprensión por el problema del viernes, que se nos fue la luz aquí en la casa y ya no podemos terminar. Llegó 1 hora y media después, pero bueno, pues nos dimos el tiempo para terminarlo hoy. Espero que no les haya causado mucho inconveniente el dividirlo en dos partes. Le agradezco mucho a Gabriel que me hizo la invitación. Espero que les haya servido. Por ahí tenemos unos cursos completos, ¿no? Donde así desmenuzamos, está de hecho en dos partes esto que acabamos de presentar, pero ya con ejercicios, con técnicas. Bueno, como podemos ver, esto fue rapidísimo, ¿no? Pero
pues podemos estar ahí en contacto por si alguien de ustedes se interesa. Incluso corrección de estilo. Muchas gracias, Gabriel. Pues muchas gracias a usted, maestro Miguel, por aceptar la invitación en primer lugar y también por su tiempo, por su dedicación, por compartirnos pues cada detalle de este pequeño taller, ¿no? La verdad sí fue bastante corto y pues también es para eso, ¿no? Para compartir la información, compartir también sus cursos y pues que todos podamos participar de ellos, que especialmente los necesitamos ahorita en el proceso de titulación y sobre todo este nivel de acceso que tenemos en modalidad virtual, ¿no? Hay que aprovecharlo y hay que también sacarle jugo a todo esto que nos puede compartir. Pues damos por concluido este taller. Muchas gracias también a los participantes por asistir el viernes y por asistir el día de hoy. Vamos a presentar la constancia que tenemos a bien a presentarle al maestro Miguel. Y vamos a ver, déjenme, por aquí está. Aquí está. Bien. ¿Ya lo pueden ver? Bien, entonces, el capítulo estudiantil Clúster Estado de México, Región 1 de la Sociedad Mexicana de Materiales, otorga la presente constancia al maestro en Lingüística Aplicada, Miguel Reyes Contreras, por su destacada participación como ponente en el primer taller de Tips para Redacción de Tesis, celebrado en modalidad virtual. Toluca, Estado de México, a 28 de enero del 2022. Se la haremos llegar en brevedad, maestro, por correo, y también a los participantes de este taller se les entregará pues, su respectiva constancia, ¿no? Pues si no hay nada más, por decir, pues nada, maestro, una vez más, muchas gracias a todos y con esto cerramos el taller del día de hoy. Vamos a tener más talleres, más eventos, entonces seguimos en contacto con todos ustedes. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.